Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde desenterramos las historias que realmente nos hacen hablar. Hoy prepárense porque tenemos una noticia que ha sacudido hasta los cimientos del mundo del entretenimiento, una que no vimos venir y que sinceramente nos tiene a todos boquiabiertos. Hablamos de nada más y nada menos que de Can Yaman y de Method Demir. Sí, han oído bien. Esa pareja que enamoró a millones con su química en pantalla y que, aunque separada en lo personal, siempre ha mantenido una conexión especial en el imaginario colectivo, hoy vuelve a ser el centro de atención por algo realmente impactante. Así que si aún no lo han hecho, pónganse cómodos, denle al botón de suscribirse y activen esa campanita para no perderse ni una sola de nuestras primicias. Hoy vamos a desgranar todo sobre esta sorprendente noticia. ¿Se acuerdan de la novela Erkenzicus? Esa serie que nos robó el corazón, que nos hizo suspirar con cada mirada y cada roce entre Candy Beat y Sanemain. Can Yaman y The Method Demir se convirtieron, casi de la noche a la mañana, en la pareja de moda, en la pareja soñada. Su química era tan palpable, tan real, que el público no solo los quería ver juntos en la ficción, sino que anhelaba que esa magia trascendiera la pantalla. Y bueno, por un tiempo pareció que así era. Los rumores, las apariciones juntos, las fotos, todo alimentaba la fantasía de sus seguidores. Sin embargo, la vida real a veces tiene sus propios guiones, y la pareja anunció su separación, dejando un vacío y una pregunta flotando en el aire: ¿qué pasó realmente? A pesar de haber seguido caminos separados, el público jamás olvidó la conexión que existía entre ellos. Es más, cada pequeña mención, cada interacción, por mínima que fuera, desataba una ola de comentarios y especulaciones. Y es precisamente esta conexión latente, este cariño que el público aún guarda por ellos como pareja, lo que hace que la noticia de hoy sea tan, pero tan impactante. Porque, amigos, parece que Can Yaman y The Method Demir están de vuelta juntos. Pero no en el sentido que muchos esperaban, o quizás sí, pero de una forma que ha cogido a todos por sorpresa. Olvídense de rumores de reconciliación romántica por ahora. Lo que ha sucedido es algo mucho más profesional y a la vez tremendamente simbólico. Estamos hablando de un proyecto que los reunirá de nuevo, y no cualquier proyecto, sino uno que tiene el potencial de revivir toda esa magia que los catapultó a la fama mundial. La noticia, que explotó en redes sociales y medios de comunicación el pasado 6 de febrero de 2026, apunta a que ambos actores han aceptado formar parte de un nuevo proyecto televisivo. Y aquí viene lo jugoso: se rumorea fuertemente que esta serie podría ser una continuación, o al menos un reencuentro temático de Erkenzicus, o una producción completamente nueva pero que busque capitalizar esa química insuperable que demostraron tener juntos. Imaginen por un momento el impacto. Can Yaman, consolidado como una de las estrellas turcas más reconocidas a nivel internacional, con proyectos en Italia y España, y The Method Demir, igualmente triunfando en series y películas, trabajando con otros grandes nombres. Que ambos decidan unirse de nuevo después de tanto tiempo, después de haber forjado sus carreras de manera independiente, habla de mucho más que una simple decisión profesional. Habla de un reconocimiento mutuo de la importancia que tuvieron el uno para el otro en sus respectivas trayectorias. Habla de una deuda, quizás con el público que los amó tanto. O quizás simplemente han encontrado un guión, un concepto, una historia que los ha convencido a ambos de que esta es la oportunidad perfecta para reencontrarse artísticamente. Los detalles que han empezado a filtrarse son escasos, pero suficientes para encender las alarmas y alimentar la expectación. Se habla de una productora de renombre, una que está dispuesta a invertir una cantidad considerable de dinero para asegurar el éxito de este proyecto. Los nombres de los posibles directores y guionistas también están empezando a sonar, y si se confirman, estaremos ante un equipo de primer nivel. Lo más intrigante es la naturaleza exacta del proyecto. ¿Será una secuela directa de Erkenzicus? ¿Veremos a Can y Demet retomando sus icónicos personajes de Can y Sanem, quizás años después, con nuevas aventuras y desafíos? ¿O será una historia completamente diferente, pero con la premisa de explotar esa misma conexión tan especial que demostraron tener? Las posibilidades son infinitas, y eso es lo que lo hace tan emocionante. Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar. Desde que la noticia comenzó a circular, Twitter, Instagram y todas las plataformas se han inundado de mensajes de fans eufóricos. Hashtags como #CanDemet reunión, #Erkenzicus volverá, #la magia continua, son tendencia mundial. Los seguidores más acérrimos de la pareja han estado esperando este momento durante años,
y ahora que parece estar a punto de suceder, la alegría es indescriptible. Hemos visto comentarios llenos de nostalgia, de esperanza, de pura emoción. Muchos están recordando las escenas icónicas de Erkénthicus, reviviendo esos momentos que los hicieron enamorarse de la serie y de sus protagonistas. Hay quienes ya están especulando sobre posibles tramas, sobre cómo evolucionarían sus personajes, si volverían a tener esa chispa romántica o si esta vez sería una historia de amistad o de trabajo en equipo. Y es que, seamos sinceros, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir no era algo que se pudiera fingir. Era algo que nacía de la conexión, de la confianza, de la sinergia que se establece entre dos actores que se entienden a la perfección. En Erkénthicus, esa conexión se tradujo en escenas cargadas de emoción, de humor, de pasión. Sus miradas decían más que 1000 palabras, sus sonrisas eran contagiosas, y su complicidad en pantalla era tan evidente que era imposible no creer en su amor. Por eso el regreso de ambos a un mismo proyecto, bajo las condiciones adecuadas, tiene el potencial de ser un fenómeno de masas. El público turco, que siempre ha sido ferviente seguidor de sus producciones, y la legión de fans internacionales que Erkénthicus cultivó, están listos para devorar cada minuto de lo que venga. La nostalgia juega un papel fundamental aquí. Muchos crecieron o vivieron momentos importantes de sus vidas viendo a Can y Sanem, y esta reunión promete ser un viaje en el tiempo lleno de buenas sensaciones. Además de la emoción del público, esta noticia también tiene implicaciones importantes para la industria. El éxito de Erkénthicus no solo impulsó las carreras de Can y Demet, sino que también demostró el gran potencial de las producciones turcas para conquistar audiencias globales. Verlos reunidos en un nuevo proyecto podría abrir aún más puertas, atraer más inversión y consolidar a Turquía como una potencia en la producción de contenido de entretenimiento de alta calidad. Es un movimiento estratégico que beneficia a todos, a los actores, a las productoras, a la industria y, por supuesto, a los espectadores que estamos ansiosos por verlos brillar de nuevo juntos. El fenómeno de las telenovelas turcas ha traspasado fronteras, y unir a dos de sus estrellas más carismáticas en un proyecto ambicioso es una apuesta segura para mantener y expandir ese alcance. Se espera que este nuevo proyecto no solo sea un éxito en Turquía, sino que también sea distribuido y promocionado a nivel internacional, llegando a rincones del planeta donde la magia de Can y Demet ya ha dejado huella. ¿Y qué podemos esperar de este nuevo proyecto? Siendo realistas, es difícil predecir la trama exacta sin tener más información oficial. Sin embargo, dada la base de fans que tienen y la historia que comparten, es casi seguro que la productora buscará recrear esa magia que cautivó a tantos. Es posible que jueguen con la nostalgia, que incluyan guiños a Erkénthicus, pero también que presenten una historia fresca y original que demuestre la madurez y evolución de ambos actores como profesionales. Podrían explorar temas más profundos, quizás abordar desafíos de la vida adulta, o simplemente ofrecer una comedia romántica encantadora que recuerde a lo mejor de su trabajo anterior. La posibilidad de que retomen sus papeles como Can y Sanem es muy atractiva. Imaginemos que nuevas travesuras o desafíos de la vida real podrían enfrentar. ¿Serían padres? ¿Habrían seguido carreras diferentes que los lleven a encontrarse de nuevo? Las especulaciones son infinitas y alimentan la expectación. Por otro lado, una historia completamente nueva pero que capitalice su innegable química podría ser una forma de reinventarse, de demostrar que su conexión trasciende a los personajes que los hicieron famosos. Quizás sean dos extraños que se cruzan en circunstancias inesperadas, o dos profesionales de mundos opuestos que deben colaborar en un proyecto. Sea cual sea el camino, la química será la protagonista. Los rumores sobre la productora detrás de este ambicioso proyecto apuntan a uno de los pesos pesados de la industria turca, una compañía conocida por su capacidad para crear éxitos masivos y por su inversión en proyectos de alta calidad. Esto sugiere que no se trata de una producción improvisada, sino de una estrategia cuidadosamente planeada para capitalizar al máximo el regreso de esta pareja. Se habla también de un presupuesto considerable, lo que permitiría una cuidada dirección, una fotografía espectacular y, por supuesto, la participación de un equipo creativo de primer nivel. Nombres de directores y guionistas que han estado detrás de otros éxitos turcos también se barajan en los corrillos, lo que aumenta aún más la confianza en que este proyecto será algo de gran magnitud. La fecha de lanzamiento, marcada para el 6 de febrero de 2026, también genera intriga. Parece ser una fecha calculada estratégicamente, quizás para aprovechar un periodo de alta audiencia o a darle tiempo a la producción de alcanzar la excelencia.
Esta espera, aunque larga para los fans más impacientes, solo sirve para aumentar las ganas y la especulación. Cada avance, cada declaración oficial, será analizado con lupa por la comunidad de seguidores. La trascendencia de este reencuentro va más allá de un simple regreso a la televisión. Can Yaman y Demet Özdemir son, en sí mismos, fenómenos mediáticos. Su fama se ha extendido mucho más allá de las fronteras de Turquía, convirtiéndose en embajadores de la cultura y el entretenimiento turco. La forma en que han evolucionado sus carreras de manera independiente también es digna de mención. Can Yaman ha explorado proyectos en Italia, incursionando en la actuación y ganándose el cariño del público italiano. Por su parte, Demet Özdemir ha continuado cosechando éxitos en Turquía, participando en series y películas que han sido aclamadas por la crítica y el público. Que ambos decidan unir sus talentos nuevamente es una señal de madurez profesional y de un profundo respeto por la conexión que forjaron. No se trata de un regreso por falta de oportunidades individuales, sino de una elección consciente de colaborar en algo que consideran especial y que tiene el potencial de ser un hito en sus carreras. Por ahora, lo que tenemos es la confirmación, o al menos la fuerte filtración, de que Can Yaman y Demet Özdemir estarán juntos en un nuevo proyecto a partir de 2026. Es una noticia que nos llena de ilusión, de curiosidad y de ganas de saber más. Como siempre en este canal nos comprometemos a mantenerlos al tanto de cada desarrollo, de cada actualización. Estaremos siguiendo de cerca cada pista, analizando cada detalle para traerles la información más completa y veraz. Desde posibles sinopsis, nombres de otros actores que se unan al elenco, hasta el primer tráiler oficial, no se nos escapará nada. Así que, queridos amigos, esta es la impactante noticia que ha marcado el 6 de febrero de 2026 en el calendario del entretenimiento. Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que conquistó nuestros corazones, vuelven a unirse. Un reencuentro que promete revivir la magia y que ya ha desatado una ola de euforia entre sus seguidores. Estamos ante el inicio de algo grande, algo que sin duda dará mucho de qué hablar en los próximos meses y que consolidará aún más el poder de las producciones turcas en el panorama mundial del entretenimiento. La expectativa es palpable, el hashtag Almohadilla Candemet Reunión es tendencia, y el mundo entero espera con ansias ver qué sorpresas nos tienen preparadas. En resumen, hoy hemos desgranado la sorprendente noticia del regreso de Can Yaman y Demet Özdemir a un nuevo proyecto, un evento que ha electrizado al mundo del espectáculo. Hemos recordado su icónica química en Erkenci, las reacciones eufóricas de los fans y el potencial impacto de esta unión en la industria. La expectativa es máxima y nosotros estaremos aquí para contárselo todo. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir esta noticia tan emocionante con todos ustedes. Ahora, queremos escuchar su opinión. ¿Qué les parece este reencuentro? ¿Qué esperan de este nuevo proyecto? ¿Creen que será una continuación de Erkenci o una historia completamente nueva? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido tan intrigante como a nosotros, no olviden darle un gran like, compartirlo con todos sus amigos amantes del entretenimiento y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras primicias y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.